Bueno, y a ustedes les cuento mientras vamos armando aquí para la llegada de uno de los primeros casos que tenemos para contarles, que es el matrimonio de Hugo Sigman, fundador y accionista del Grupo Insud, junto a Silvia Gold. Silvia Gold también es cofundadora del Grupo Insud, uno de los grupos más grandes que hay a nivel nacional, un grupo que tiene varias compañías. Por ejemplo, en el caso de Hugo es médico psiquiatra, en el caso de Silvia es doctora bioquímica. Vamos a darle la bienvenida. Silvia, gracias por acompañarnos. Por favor, toma asiento por aquí. Hugo, bienvenido. Gracias por venir a nuestro primer encuentro de Family Business de la Nación. Les cuento un poco del currículum, que es un lujo de quienes tenemos aquí en esta sala. Les decía, Hugo es médico psiquiatra. ¿Hace cuánto estudiaste, Hugo, para ser médico psiquiatra? Recibí en el 69. En el 69 y fundó junto a la doctora, en este caso en bioquímica, Silvia Gold. No le vamos a preguntar hace cuánto estudió Silvia Gold, pero sí le vamos a preguntar cómo fue ese origen del grupo. Bueno, yo me recibí hace bastantes años también de bioquímica. Trabajábamos cada uno en nuestra profesión. Hugo como médico en el hospital de Lanús y yo en la empresa familiar. Yo ya vengo de una empresa familiar de madre y padre que trabajan juntos. Mi madre es farmacéutica y ellos empezaron una compañía farmacéutica. Nosotros empezamos a trabajar juntos cuando fuimos a vivir a Barcelona. En el año 76 fuimos a vivir a Barcelona y yo iba a hacer algún trabajo para la familia. Hugo iba a seguir primero con su profesión y bueno, ahí nos entusiasmaron con emprender emprender un emprendimiento farmacéutico y empezando un poco primero a proveer a nuestro propio laboratorio, el laboratorio de la familia, Chemotécnica Cintial entonces, después al resto de la industria farmacéutica y empezamos a trabajar juntos en una oficina en que éramos los dos, o sea que... ¿Se tenían que llevar bien o bien? Bueno, nos llevábamos, ¿no? Sí, eran 24 horas, así que fuimos aprendiendo. 24 horas una oficina, eran dos, pero les sigo un poco de la historia, porque en la historia lo que fue pasando es que crearon el Grupo Insud, que hoy tiene industria farmacéutica, agroforestal, sector cultural, están en el negocio de la naturaleza, después vamos a contar de qué se trata, en el del diseño, tienen varias compañías, por ejemplo Chemo, que es la de productos genéricos para laboratorios de todo el mundo, y vamos a arrancar en ese origen, Hugo, y te voy a llevar a una situación que sería complicada para cualquiera. ¿Por qué les digo esto? Porque había una presentación para un concurso global de empresarios y cuando se empezó a hablar de cómo fue el origen, lo que dijo Hugo fue que arrancó con un préstamo de su suegro. Sí, mi suegro jugó una gran influencia en mi vida. Nos queríamos mucho, era una situación un poco especial. Y él jugó un rol muy decisivo en mi cambio de profesión. Una de las razones por las cuales yo cambié de profesión fue yo trabajé como psiquiatra en un lugar excepcional, el Policlínico de Lanús, fundado por Mauricio Goldenberg, que cambió la psiquiatría de Argentina y en parte cambió la psiquiatría del mundo. Una de las primeras personas que llevó la psiquiatría al Hospital General, le sacó a los enfermos psiquiátricos de los manicomios. Y eso generó una adhesión enorme en muchos médicos psiquiatras de la Argentina y todos los jóvenes ansiábamos ir al Hospital Lanús. Cuando yo me presenté al concurso de residente era dificilísimo entrar, entraban 6 personas, tuve la fortuna de entrar. Después fui jefe de residentes y creé el primer servicio de psiquiatría de urgencia en el hospital. En el 76, el golpe militar me obligó a irme de la Argentina. Todos los psiquiatras éramos mal vistos en la Argentina por el gobierno militar, en parte. Y cuando yo ya estaba en Argentina me pasaba algo que me ponía en crisis. Mientras trabajaba en el hospital, en un periodo de mi vida trabajaba en el consultorio privado. Y de repente sentir que le tenías que cobrar a alguien que estaba enfermo era muy traumático, porque una familia enferma, con una persona con un trastorno psiquiátrico muy importante, de repente, y a veces no con holgura económica, de repente tener que cobrarle era duro. Y además yo me daba cuenta que con eso no iba a hacer vivir muy bien a mi familia, con lo cual le decía, si sufro cobrando y no voy a hacer vivir muy bien a mi familia, si quiero hacer vivir a mi familia, fue una de las razones por las cuales cambié de profesión. Y en eso influyó mucho mi suegro, y además alguien que jugó un rol muy importante en mi vida, que fue Enrique Pichon Rivière. Enrique Pichon Rivière, yo estudié psicología social con él,
Además tuve la suerte de, durante un periodo de mi vida, viajar 2 veces por semana con él en coche, con lo cual fue un maestro por ósmosis también. Y ahí estudié psicología social. En la psicología social empecé a trabajar en grupos, empecé a supervisar grupos de visitadores médicos, me empecé a interesar por eso. Y cuando llegué a Barcelona llegamos con una situación económica de un joven psiquiatra y una joven profesional bioquímica donde no éramos muy holgados. Y mi suegro me dijo, mira, yo confío mucho en ustedes, nos hizo un préstamo súper generoso, porque en ese momento nos prestó en el año 1977 $400.000, y además de prestarnos $400.000 se encargó de viajar conmigo y presentarme a todos sus amigos en Europa, al cual le decía, si le das crédito a Hugo es como dárselo a mí, con lo cual mi potencial de los $400.000 se amplió muchísimo. De modo tal de que se lo volvimos, digamos, prolijamente, como correspondía después de algunos años, pero bueno, jugó un rol muy importante y además no solo jugó el rol de prestarme dinero y presentarme a sus amigos, sino jugó un rol de consejero y un gran advisor de lujo para mí durante la primera etapa de mi actividad económica en esto. Silvia, y la familia, en este caso, ustedes tenías la familia ascendente, que es la que vos planteabas, que ya te transmitía por las venas que tu futuro iba a estar en este sentido, pero también formaron su propia familia. ¿Cuánto sumó y cuánto restó armar un grupo familiar como el que ustedes armaron? Mira, para mí el modelo era trabajar en familia. Cuando yo empecé a trabajar joven había además toda una jerarquía. Para entrar en el laboratorio principal, que era Cintial, había que entrar con el título y, digamos, sí, la educación y el compromiso en el esfuerzo en la empresa familiar era grande. Y yo pensaba que, bueno, que si la empresa no fuera de mi familia, ¿cómo haría para trabajar? En algún momento mi papá tenía alguna negociación, alguna conversación pensando en vender la compañía. Y yo decía, pero yo no voy a poder venir más, porque entraba y estaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mis primos, el clima, era como algo de pertenencia. Un tío muy querido, es decir, la empresa era la familia. Así que yo ya estaba educada en eso cuando empezamos a trabajar con Hugo. Yo creo que para mí fue mucha ventaja realmente, porque nos permitía repartirnos muy fácilmente los roles. Ese 24 horas, que a veces era difícil, también tenía muchos privilegios. Yo tuve los hijos muy joven, yo me recibí con 2 hijos y un tercero en Barcelona. Yo trabajaba mucho, la verdad que trabajaba mucho, pero cuando un chico estaba enfermo iba al colegio y si tenía una reunión le decía a Hugo, me la atendés que me tengo que ir, y me iba al colegio, es decir, después me quedaba a la noche, me llevaba al trabajo el sábado y domingo, o sea que podía alternar muy fácil, pero esa sensación de trabajar juntos, de repartir los roles, de privilegiar en cada momento para cada uno lo que fuera más importante, a mí me dio mucha libertad realmente de poder manejar tiempos. Después pude dedicarme mucho más profesionalmente, pude hacer una carrera con mucho más prioridad puesta en lo profesional. Pero el poder, los viajes, el viajar juntos también, que nos acompañó mucho, para mí la verdad que fue, superados los esfuerzos de las 24 horas, fueron muchos los beneficios de trabajar juntos. Se los ve en un estado zen, pero yo que los sigo, los conozco y todo, cada tanto hay carácter, digo, tanto Hugo como Silvia son personas de carácter fuerte, digo, no por nada crearon lo que crearon. ¿Y cómo es esos momentos cuando este tono cambia, Hugo, y cuando en esa oficina que se convirtió en un gigante a nivel internacional, el estadio era más de crisis tanto personal o de crisis en términos de compañía? ¿Cómo es ese momento cuando son 2 y a la vez son 1? No te comprendo bien la pregunta, repetida. Digamos, cuando tienen, a ver, Silvia ahí me la tomó. Cuando viene, por ejemplo, cuando a la 1 de la mañana Hugo me decía, por ejemplo, ¿pagó Senocian? No había computadora en esa época. Yo ya no dormía, o sea que mira, la mejor fue un día de aniversario, no sé, deberíamos cumplir 10 años de casado, no sé, Hugo estaba en Colombia arreglando un lío de un embarque de amoxicilina que tenía alguna partícula, no sé, un rechazo de esos y se tuvo que ir a Colombia a arreglarlo. Y el día de nuestro aniversario, 17 de abril a las 7 de la mañana, me llama Hugo y yo dije, qué amor, ¿cómo se acordó? Y digo, hola Hugo, y me dice, anota.
Tenés que llamar a Gabriel, decirle que mande la copia y cuando terminé de anotar todo le dije feliz aniversario. Así que bueno, te la contesto yo. A eso me refería, Hugo, básicamente. Y también hay otra cuestión. No me acordaba por eso, ¿viste? No me acordaba por esto. También hay otra cuestión que cuando uno ve la historia del grupo se fueron diversificando y por ejemplo en términos de cultura, donde entraron por un lado con capital intelectual y por otro con películas a través de la productora de cine que tienen, ¿cómo se define hacia dónde van? Bueno, mira, yo creo que en eso, yo creo que es uno de... El origen de esto es el siguiente. Nosotros hace un poco más de 10 años, más ya 12 años, siendo muy joven, nuestro hijo Leandro le cedimos la conducción del grupo a él. Leandro es economista, pero empezó a trabajar a los 18 años y pasó por todo en la compañía, es decir, es una persona que conoce la compañía desde tareas muy elementales, se cambió el apellido para ser visitador médico, para los que no lo reconozcan, trabajó como repositor en supermercado de los coreanos, fue a Australia a trabajar en una compañía internacional, se fue a Estados Unidos. Bueno, pasamos la compañía a Leandro. Cuando le pasás la compañía a un hijo, un poco retomando lo que decía Eduardo, es un proceso muy complejo. Yo tenía conciencia de que tenía que dejarle el lugar completamente. Y de hecho, los primeros 4 años que Leandro vivía en España, Silvio y yo nos fuimos a vivir a Lugano, Suiza, donde tenemos una compañía, porque yo no quería estar en el mismo lugar que Leandro, porque sabía que la gente que había trabajado conmigo tantos años se iba a referenciar más conmigo que con Leandro. Porque eso es automático, ¿no? La gente tiene determinada sombra que dice voy hacia allá. Así es. A pesar de eso, no fueron momentos fáciles, porque yo cuando Leandro veía que le preguntaba algo a otra persona, decía, ¿por qué no me pregunta a mí que yo se lo voy a resolver más fácil? Yo me enojaba interiormente. Y a pesar de que yo estaba en Lugano, Leandro sentía mi aliento en su nuca permanentemente. Pero bueno, fue un proceso de ir mejorando en el tiempo. Pero una de las cosas que hizo que yo personalmente y que Silvia también tomara las nuevas iniciativas, que yo me sentía con ganas de trabajar. Y yo me sentía con mucho entusiasmo. Muy joven. Claro, yo hace 14 años, tenía 50 y pico de años, 59 años. Y entonces, yo tenía además asignaturas pendientes en mi vida. Al haber dejado la psiquiatría para mí no fue un hecho intrascendente. Siempre me quedó como una asignatura pendiente. Y la volqué en el campo de la actividad cultural y en el campo del editorial, y también en algo que yo veía que el mundo y la ciencia llegaba con una fuerza tremenda, que era la biotecnología. Y la biotecnología que se puede aplicar tanto al sector humano como al sector vegetal y animal. Y entonces me empecé a desarrollar actividades que satisfacían esas aspiraciones. Entonces, por eso, digamos, entramos en el negocio agropecuario, desarrollamos una empresa biotecnológica en el campo humano que hoy es un player mundial muy importante. Participamos en la empresa de biotecnología vegetal a través de un proyecto argentino maravilloso que es Bioceres. Entramos en el negocio forestal, en el negocio agropecuario, es decir, empezamos para mí, digamos, lo que fue un trauma al principio, que era dejar algo que Silvio y yo habíamos construido y pasárselo a Leandro, se transformó en una oportunidad de vida extraordinaria, porque pudimos hacer un montón de cosas que eran aspiraciones que teníamos ambos dos, Silvia después le va a contar lo que hace ella, pero aspiraciones que teníamos que estaban como postergadas por el trabajo. De modo tal de que haber estado en esto fue fantástico. Hoy se estrena La Cordillera, así que el jueves vayan a verla. Y también tuviste un Oscar, digo, tuvieron algunas cuestiones que pocos podían esperar, ¿no? Así es. Digo, porque cuando uno mira las películas más taquilleras, detrás de esas películas también está el apellido de ellos, con Kramer y Sigman Films, donde está justamente la otra cara de
del matrimonio que aquí tenemos, que es la de la cultura y el detrás de escena también con Le Monde Diplomatique. La sucesión, ¿es un tema que te costó también? Mira, a mí en lo personal mucho menos. Yo creo que yo ya tenía que, mira, una empresa como todo necesita un conductor, digamos, en el momento de la decisión hay un comandante, hay un capitán. Ese lugar lo ocupó Hugo, trabajamos mucho, trabajamos a la par, pensamos mucho, discutimos mucho, pero en algún momento yo fui buscando también mi propio espacio en el que tuviera sobre todo libertad creativa, ¿no? En el que hubiera proyectos en el que decís, bueno, este es mío y lo juego, discuto, consulto, comento, pero la impronta la puedo poner con más libertad. Yo creo que para mí un poco eso fue la fundación, que la vía fue de nuevo una transmisión familiar, la fundó mi papá, la tomé yo y dije a mis hermanos en ese momento, bueno, yo quiero presidirla y quiero llevarla con ese estilo. Me mostró una cosa también que tiene que ver en la sucesión, una un poco que me retiré de la diaria de la compañía antes, pero también está el tema de los valores, lo nombrabas en la charla con Eduardo. Yo creo que una familia, en definitiva, yo creo más en los valores que en la genética. Creo que lo que une una familia es una comunidad de valores. Le dice una doctora en bioquímica, Sí, digo, sí, no es un dato menor. que me gusta mucho No la es un dato genética menor, y creo en ella, pero los valores, digamos, el rol nuestro en la sociedad lo marcan los valores. La fundación es la quintesencia de los valores, digamos que donde es puro valores. Y yo pienso que en la sucesión los valores son muy importantes y que lo que une, yo creo que hay valores y que uno de ellos es la innovación. El tema de los millennials, yo creo que los saltos generacionales en las familias en las empresas son maravillosos porque si tienen espacio para innovar, la nueva generación produce un cambio exponencial. A mí me encanta ver el salto que han pegado nuestros hijos. Y lo pegamos nosotros respecto a nuestros padres, porque mi papá no podía tener una secretaria porque era absolutamente, su trabajo lo tenía que hacer él solo. Nosotros profesionalizamos muchísimo el trabajo, pero nuestros hijos mucho más, porque tienen otra mentalidad. Y a mí me encanta, nosotros en Madrid tenemos la oficina del grupo farmacéutico, que son 2 pisos preciosos, que abajo alquilaron el local de la planta baja para hacer un gimnasio para el personal de la oficina y todos tienen un rato para ir a hacer su gimnasia en el gym de Chemo y todo es abierto, todo sin papeles, todo modernísimo. Y nosotros tenemos nuestra oficina en Paseo de la Castellana, al estilo nuestro, que es un dúplex de principio de siglo y nos gusta mucho compartir eso. Tener nuestro espacio, quiero decir que hay un cambio generacional, pero lo que quedan son los valores. Y yo hay una cosa que le preguntabas a Silvia que aunque quisiera incluir como dato. En esos años difíciles con Leandro, los primeros, lógicamente, ¿con quién te vas a descargar? Con tu mujer. Entonces nunca encontraba solidaridad en Silvia, porque yo le hablaba mal de Leandro y ella era la mamá de Leandro. Con lo cual me sacaba. Entonces esa asociación familiar jugó un rol muy importante. Mira, hay una cosa, cuando se hablaba de los valores, que para nosotros nos marcó en la vida mucho. En un momento, una compañía multinacional muy, muy grande, la más grande del mundo, decide hacernos una oferta de la compra de la compañía. Decide una oferta de compra de la compañía. Vienen y te dicen, te compro la compañía. Sí. Momento clave, si los hay para alguien, una familia que se involucró tan fuerte. Yo le digo que no me interesa. A los 3 meses viene una oferta mayor, le digo que no. Bueno, viste cómo son esas cosas. Y cada vez te hace una oferta con la cual llega un valor que decís, bueno, lo voy a pensar. ¿Cómo lo pensamos? Hicimos una cena en casa, Silvia, yo y nuestros 3 hijos, y les contamos la historia. Dije, mira, está esta oferta. Con esta oferta ustedes realmente nunca tengan la vida resuelta. Nosotros estamos más o menos en un momento de la vida que estamos hechos. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y 2 de ellos trabajan con nosotros, el otro, Mariano, es físico, es científico, no trabaja con nosotros. Y los 3 nos dijeron, mira, nosotros tenemos una identificación con la compañía, queremos la compañía, ha sido parte de nuestra vida, ya empezamos nuestros abuelos, ustedes,
y la verdad que preferimos no vender la compañía. Eso te marca algo muy importante en la asociación. Cuando de repente tus hijos, con una oferta económica tremenda, te dicen, prefiero que la compañía siga y prefiero seguir creciendo, te marca, digamos, mucho. Te da una fortaleza enorme para confiar en tus hijos y para que ellos sigan el negocio que tenés. ¿Ese día ustedes respiraron aliviados? Digo, cuando vieron que... No, contento más que aliviado, muy felices, sí. no era aliviado. Si no la muy siguen feliz. los hijos, la empresa familiar no tiene otro futuro, hay que venderla. Es decir, yo creo que es contentos, digamos, que la empresa continúe, es una alegría. ¿Verdad? Pero ahí es cuando se dio esto que vos apostabas, de los valores pesan más que la genética, ¿no? En este caso... Claro, pues yo no hice una vez leí una recomendación, no me acuerdo si era de la UBS o de JP Morgan, que aconsejaba a las empresas familiares la garantía de la transición, y uno de los pilares era crear una fundación. Nosotros la teníamos, la fundación, pero me di cuenta que lo importante que era tenerla. A mí cuando mis hijos, a todos les tocó, yo cuento una anécdota que me gusta del más chico de Lucas. Lucas estaba en una reunión de trabajo y me dice, conocí una persona que te conoce y tenés que verle. Era una reunión de negocios con una mujer americana, más o menos de mi edad. Y él decía que le tenía que hablar por la fundación porque era una mujer muy sensible y que seguro que íbamos a poder hacer algo. Pero mi interpretación fue, él me contaba que él planteó todo el negocio, habló, fue toda la reunión, y que cuando contó la fundación, nuestra fundación es Mundo Sano, ella se levantó y le dio un beso. Y yo pienso que ella se levantó y le dio un beso por la emoción con que le habrá hablado de la fundación. Yo creo que lo que a ella le habrá llegado es ver ese chico que había sido un profesional, biólogo, toda la reunión explicando el negocio, y lo que le habrá notado cuando él habló de la fundación, o cuando dice, tanto Leandro como Mariano, que la tuvieron que presentar en distintos momentos, cada vez que dicen la fundación la fundó mi abuelo, se les quiebra la voz. Yo creo que hay una continuidad en eso, que hay una garantía de continuidad bastante importante. Hablamos de la fundación que se llama Mundo Sano, donde el objetivo es transformar poblaciones afectadas por enfermedades desatendidas. A eso se refiere concretamente Silvia. La última está vinculada con el futuro. ¿Qué es el futuro para ustedes? ¿Qué es el futuro para vos, Hugo? Mira, para mí el futuro, yo creo que nuestra compañía, los rasgos que yo podría definir de nuestra compañía es creer en la investigación y en el desarrollo. Yo creo que cuando en la Argentina nosotros empresarios a veces hablamos de la falta de competitividad, mencionamos el costo financiero, el costo laboral, el costo logístico, en fin, todos los costos, no se menciona algo que es que hay que invertir en investigación y desarrollo para generar productos con valor agregado. Una seña de identidad de nuestra compañía siempre fue una reinversión muy importante en nuevos emprendimientos y en investigación y desarrollo. Y yo creo que nuestra compañía tiene esa seña de identidad muy importante. La otra es la verticalización. Nosotros hemos sido verticalizados. Empezamos siendo comerciante de materias primas, después fuimos fabricante de materias primas, después tuvimos un laboratorio de genérico, después tuvimos un laboratorio de producto terminado, y después entramos en la biotecnología, es decir, la verticalización es una parte importante. La otra, que creo que es central, es aprender de las dificultades. Yo, los momentos que más aprendí, así cuando la llamaba Silvia de Colombia, de Silvia Notá, fue sacar conclusiones de las dificultades. A mí me parece que eso, si uno las dificultades las puede soportar, porque a veces tenés dificultades que te quiebran, pero si las puedes soportar, es un valor muy importante. Lo otro es cuidar el recurso humano. Compañías como la nuestra ya no pueden ser manejadas por los accionistas, es decir, y nosotros siempre hemos tenido algo que nos caracterizó, que es confiar en la gente. Es decir, a veces tenía amigos con los cuales me miraban y me decían, pero ustedes son psicóticos, hablando de mi vieja profesión. Y la verdad es que nunca hemos tenido una experiencia mala, es decir, delegar responsabilidades, evaluar por resultados y confiar en la gente es otro valor importante. Y finalmente no olvidar que uno es afortunado en la vida. Yo tengo un amigo con el cual caminamos juntos, que es médico, seguramente es más inteligente que yo, seguramente trabajó mucho más que yo, y eligió vivir como vive, que es con una situación económica no muy holgada, porque decidió ser toda su vida médico hospital, ahora se jubiló.
Yo he tenido la suerte de entrar, yo me recuerdo siempre un comentario de una persona, un argentino llamado Blaquier, no como el Blaquier de acá, sino un B corta y K, que vivía en Brasil, era un gran trader de petróleo. Y él decía que la única diferencia entre una persona que vende golosinas en un kiosco y lo que vende él es el producto. Entonces, tuvo suerte de estar en un sector que le dio la posibilidad de vivir con comodidad y holgura. Pero eso te genera la obligación, que es devolverle a la sociedad buena parte de lo que recibes. Y otra de las cosas que yo espero en el futuro de nuestra compañía, y confío que así sea porque tenemos el testimonio de que así es que seamos capaces de retornar a la sociedad buena parte de lo que recibimos de ella. Yo diría que en ese sentido son las cosas que más aspiro yo en el futuro de la compañía. Silvia, ahí el futuro de la compañía y para vos, para el cierre, el futuro de la familia. Mira, hablaba de los valores. Yo creo que hay algo, yo adhiero a todo lo que dice Hugo, y creo que hay algo en la vida que es el motor, que es la pasión, ¿no? Yo creo que si uno no pierde la pasión, una pregunta que nos hacen siempre, que nosotros siempre viajamos mucho, y la pregunta es, ¿de vacaciones o de trabajo? Y yo nunca sé qué contestar porque nunca está separado. Y yo pienso que con la familia es lo mismo. Es decir, yo creo que la vida, vivirla con pasión y con la ética, ¿no? Yo creo que sentirse cómodo con uno mismo todos los días y vivir disfrutando lo que se hace, a mí me resulta una buena receta. Ahí está, otro punto en común. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias, Simón. Un placer.